Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar la materia. Les comento acerca de sus tareas, ya la deben de ir realizando y todo. Ya nos quedan pocas clases, creo que nos quedan nada más dos clases déjenme ver si cuántas clases nos quedan. Prácticamente nos están quedando, licenciados, pocas clases, dos o una creo, esta y la otra que viene, y ya concluimos este, a ver, déjenme y, a ver, cuántas clases nos quedan para que para que vayan realizando sus tareas, licenciados, no se olviden de realizar sus tareas, por favor. Ay, prácticamente. Concluimos, licenciados, sí, efectivamente, concluimos con el examen el 21 de junio. Nos queda nada más una clase, que es el 14 de junio, una clase que estamos hablando del 16 de junio. Nos queda una clase y listo. Y con eso concluimos, licenciados, esta materia. Bueno, así que por favor, yo les invito que vayamos realizando las tareas, licenciados, las tareas, por favor, para que no tengamos complicaciones posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjenme y voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Muy bien. Tenemos, vamos a hablar el día de hoy de la capacidad para testar. Pueden testar todos aquellos que no se encuentran impedidos por la ley. ¿Cuáles son aquellos que no están impedidos, este, por la ley, licenciados? ¿Sí? Eh, Aquellos que no están impedidos por la ley, encontramos a los menores que no han cumplido 16 años, ya se trate de varones o mujeres. ¿Mm? Habíamos comentado la vez pasada de que aquellos que son incapaces son los menores de edad. ¿Sí? Los incapaces que habitual o accidentalmente no se encuentran en su sano juicio. Aparte de los menores de edad, son incapaces aquellos que no se encuentran en su sano juicio. Sabemos que aquellos que padecen una dificultad mental, esas personas no pueden testar, ¿sí? Continuamos. Dice, la excepción a este último caso es el de aquellos dementes que hayan hecho un testamento en un periodo de lucidez ante un notario público, siempre que el tutor y en defecto de la familia del incapaz hayan presentado por escrito una solicitud ante el juez competente para este fin. En este caso, el juez debe nombrar dos médicos de preferencia especialistas en la materia para que examinen al incapaz y dictaminen sobre su estado mental. Dice, la excepción a este último caso, aquellos que padecen dificultades mentales, es el de aquellos dementes que hayan hecho un testamento en un periodo de lucidez, en un periodo de lucidez. Voy a decir, si padecen sus facultades mentales en un periodo de lucidez, como dice aquí la norma, ¿sí? El juez va a solicitar
va a nombrar médicos, especialistas en la materia para que ellos examinen al incapaz y dictaminen sobre su estado mental. Sí es cierto que dentro de ese proceso, de esa enfermedad mental que presenta, habrá un momento de lucidez. Si sí, adelante. Si no, pues no es válido ese testamento. ¿Cómo es que en un momento de lucidez él llegó ante un notario, dijo, ese señor notario, necesito hacer un testamento? Y ya después regreso a mi normalidad. Pues prácticamente no es así. Eso se tiene que demostrar ante un juez, ¿sí? Con los peritos especializados, que ya lo está comentando acá, la norma, ¿no? Ok, continuamos. El juez debe asistir al examen médico y podrá hacer todas las preguntas que estime convenientes para asegurarse del estado de lucidez del enfermo. Esta diligencia y en sus resultados se deben hacer constar de qué manera. Por escrito, ¿sí? Todo es por escrito, ¿ya? Es que en un momento pasó esto, bueno, pues dejamos constancia, licenciados, dejamos constancia, ¿sí? Si si en verdad está pasando. Licenciada Marley, buenas tardes, ¿me escucha? Licenciada Marley, Buenas tardes, Lick. Sí, sí, le escucho. fuerte y claro. Entre ratos, sí, como que no, pero hay más o menos. Es el internet, no sé cómo está ahí su internet por estas lluvias que he estado pasando. Sí, la verdad está un poquito mal. El internet no está bueno, que digamos. Ok. Les comentaba, Lick Marley, no se olviden de hacer sus tareas, por favor, súbanlas a la plataforma, porque ya prácticamente la siguiente semana concluimos y nos vamos con el examen, de acuerdo a las tareas que hemos visto, ¿sí? Así que Sí, por sí, favor, está si bien. tienen dudas, Correcto. ya. El examen va a ser muy sencillo, el examen va a ser muy sencillo, muy sencillito, ¿sí? Así que pero por las tareas que a veces no se cumple, ya tenemos cierto problema por ahí. ¿Estamos? Sí, Lick, claro que sí. Ok, gracias. Capacidad para heredar. Dice, la regla general es que puede heredar cualquier persona de cualquier edad y no pueden ser privados de ella por ningún motivo. A ver, entonces yo puedo heredar, soy un menor de 10 años, yo puedo heredar, sí, sí puedes heredar, soy un menor de 11 años, puedo heredar, sí. La excepción a esta regla es que pueden perder la capacidad para heredar con respecto a ciertas personas y ciertos bienes por las siguientes causas. Siguiente. ¿Podemos heredar? Sí. ¿Soy menor de edad? Sí, pero puedes heredar. Pero habrá ciertas circunstancias. Primer punto, falta de personalidad. Es el caso de aquellos que no están concebidos al tiempo de la muerte del testador, a los concebidos cuando no sean viables. Recordemos que para efectos legales se considera viable al producto desprendido enteramente del seno materno que vive 24 horas o es presentado vivo al juez del registro civil. Escuchen bien lo que está diciendo, esto es interesante. ¿Podemos heredar todos? Sí. ¿Menores de edad? Sí. Pero hay excepciones. Primer punto, que es la falta de personalidad. Oye, pero soy menor de... Sí, pero espérate. ¿Cuál es esa falta de personalidad? El caso de aquellos que no están concebidos al tiempo de la muerte del testador. ¿Cómo va a heredar una persona que no está siendo concebida? ¿Sí me explico? No está formado. ¿Ya? Otro, a los concebidos cuando no sean viables. Recordemos que para efectos legales se considera viable, ¿quién? Al producto desprendido enteramente del seno materno
que vive 24 horas y es presentado vivo ante el juez del registro civil. Entonces, viable es una persona que nace y este es presentado ante el registro civil. Este es viable. ¿Ya? Acaba de nacer, sí, acaba de nacer, pero no ha sido presentado ante dónde, ante el registro civil. ¿Ya? Entonces, no tiene nombre. ¿Ya? Todavía no ha sido manifestado. Dirían algunas viejitas, no lo han llevado a sentar. Hay que recordar que para efectos de sucesiones, nuestro derecho establece una excepción a esta disposición al crear una ficción jurídica en la que los concebidos se tienen por nacidos y pueden heredar, siempre y cuando nazcan y estén vivos. Y estos vivan ¿cuántas horas? 24 horas. O sean presentados vivos al juez del registro civil. ¿Ya? Esa es la personalidad. La falta de personalidad, aquellos que no están concebidos en el tiempo de la muerte del testador, porque todavía no se ha concebido, no sabemos si no hay nada. A los concebidos, cuando no sean viables, y la palabra viable es aquellos que viven 24 horas o están presentados vivos ante el juez del registro civil. ¿Sí me explico? Hay que recordar que para efectos de sucesiones, nuestro derecho establece una excepción a esta disposición al crear una ficción jurídica en la que los concebidos se tiene por nacidos y pueden heredar siempre y cuando nazcan, estén vivos y vivan 24 horas o sean presentados vivos ante el juez del registro civil. Pero yo nací, pero no viviste 24 horas, te moriste. ¿Mm? Delito. Se refiere a los casos en el que se haya condenado por haber dado, mandado o intentar dar muerte al testador o a los parientes de éste, como el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos. Al caso de haber sido condenado por delito que merezca pena de prisión contra la persona del testador, a los parientes ya señalados, cuando una persona haya hecho contra la persona del testador o sus parientes acusaciones de delito que merezca pena de prisión, aun cuando sea fundada, cuando quien haga la acusación sea su ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano, salvo que los que salvo que lo haya tenido que hacer para salvar su vida, su honra, la de sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuges. También aplica respecto a la sucesión del hijo expuesto por cuanto a los padres responsables del delito de abandono de personas. Lo mismo sucede en el caso de los ascendientes que abandonen, prostituyen o corrompen a sus descendientes respecto de la sucesión de estos. Estas personas no podrán heredar. Y en el caso de cualquier pariente del autor de la herencia, teniendo la obligación de darle alimentos, no lo hubieran hecho, el que se declare culpable de un delito de supresión, sustitución o suposición de infante, siempre que tenga por objeto beneficiarse o perjudicar respecto de la herencia que debía de recibir el menor. El siguiente punto es presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad, integridad del testamento.
que esto se refiere al que haciendo uso de la violencia, utilizando el dolo, el engaño o fraude contra el testador, para que haga o deje de hacer o revoque su testamento o lo modifique en su totalidad o en parte. ¿Sí? Presunción de influencia. Falta de reciprocidad internacional cuando la legislación extranjera impida esta posibilidad. Siguiente, utilidad pública. Es el caso en que se considere la situación respecto del bien colectivo o bien común. Continuamos. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Otra causa podría ser el cónyuge que es declarado adúltero en juicio cuando se trate de heredar al cónyuge inocente. En el caso de la pareja del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de heredar a este o la sucesión del cónyuge inocente, cabe la posibilidad de que el testador, conociendo el hecho concreto, otorgue el perdón en cualquiera de estos casos, por lo que la persona revocará su derecho y heredar cuando aquel lo instituya como heredero o cuando revalide su deseo de heredarlo con las mismas solemnidades que se requieren para testar. Para que el heredero pueda suceder hasta que sea capaz, en los términos antes señalados, el tiempo de la muerte del autor de la herencia. Si la recepción de la herencia o legado fuera condicionales, además de lo anterior, deberán cumplir con la condición establecida. ¿Estamos? Continuamos. De las condiciones de las que puede disponer el testador para transmitir sus bienes, encontramos de entre estas reglas que regulan las condiciones en las que se sujetan las disposiciones de un testamento, al igual que de las más importantes, son: el testador es libre para establecer condiciones al disponer de un bien. Si no se da cumplimiento a alguna de las condiciones impuestas al heredero o al legatario, esto no impedirá que reciba lo que le corresponda, siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para cumplir dichas condiciones. Y esa condición suspensiva o la condición resolutoria, fiscal o legalmente imposible de dar o de hacer por el heredero legatario, anula su derecho a la herencia, es decir, se considera inválida, excepto de que deja de ser imposible a la muerte del testador, caso en el que se considerará válida en beneficio a ello, siempre y cuando proceda la muerte ¿de quién? Del testador. Ahora bien, la carga de hacer o alguna cosa se considera como condición resolutoria. Es nulo el testamento hecho bajo las condiciones de que el heredero y el legatario hagan un testamento o alguna disposición en favor del testador o de otra persona. La condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución del testamento no impedirá que el heredero o el legatario adquiera derecho a la herencia o legado y lo transmita a sus herederos. Cuando el testador no señale plazo para el cumplimiento de la condición de la carga y éste, por su propia naturaleza,
no lo tuviere, los bienes de la herencia o la cosa legada permanecerá en poder del albacea y al hacerse la participación, la partición, perdón, se asegura completamente el derecho del heredero y del legatario para que el caso de cumplirse la condición. Ok. Cuando el testador no señale plazo para el cumplimiento de la condición o la carga y ésta por su propia naturaleza no la tuviere, los bienes de la herencia y la cosa legada permanecerán en poder del albacea. Y al hacerse la partición, se asegurará completamente el derecho del heredero o del legatario para el caso de cumplirse la condición. Cuando el que haya sido grabado con una condición de hacer o dar y él ofrece cumplirla, pero aquel a cuyo favor se estableció se rehusó a aceptar la cosa del hecho, se tendría por cumplida a favor del primero. Aquí, licenciados, son las condiciones que nos dice la norma jurídica bajo qué condiciones se puede heredar, qué condiciones no, bajo qué condiciones estamos y bajo qué condiciones nosotros podemos estar heredando y bajo esas circunstancias también no podemos, ¿sí? La condición de no dar o de no hacer se tendrá por no puesta. La condición de no impugnar el testamento o algunas disposiciones que contenga bajo la amenaza de perder el carácter del heredero o legatario se tendrá por no puesta. Ahora bien, la condición impuesta al heredero o legatario de tomar o dejar de tomar estado civil o de disolver su matrimonio se tendrá por no puesta. Sin embargo, puede estipularse que mientras el heredero o legatario permanezcan soltero o viudo, gozará del uso de la habitación, una pensión alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a esa pensión u uso. En caso de la pensión alimenticia, esta se fijará en forma proporcional y la posibilidad del cual hereditario o la necesidad de dejar de recibirlo. Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento, ignorando al testador, se tendrá por cumplida, pero si el testador lo sabía, solo se tendrá por cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos, licenciados? Ese valor probatorio que tiene el testador también puede revocarse de una u otra manera, ¿sí? Con este nuevo sistema de justicia que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir misa, pero el que va a determinar la sucesión testamentaria y el que va a determinar, ¿sí? Acerca de la propiedad, ¿quién va a ser? Pues el órgano jurisdiccional.
Él va a determinar en cuántas partes nos corresponde, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la institución del heredero. No sin antes hablar acerca de estos temas, las condiciones de las que puede disponer el testador para transmitir sus bienes. Esa capacidad que puede el testador para transmitir sus bienes. Si en verdad tiene esa capacidad, ¿no? Si yo pregunto en el examen, mencione una de las capacidades para que el testador realice su testamento. Una de las capacidades, primeramente, debe ser la cuestión muy fundamental, es la mente, que no tenga que no sea un incapaz, ¿sí? Que no sea un incapaz, que tenga la capacidad de ejercer el derecho, que tenga la capacidad para testar, ¿m? Que no sea mayor de edad, que no sea menor. Permítame un segundito. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la institución del heredero. Ya hablamos que las personas, ¿sí? Todas pueden hacer testamentos. Todas, 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 todas. Y todas pueden heredar, siempre y cuando bajo las condiciones ya señaladas anteriormente. ¿Sí? Ok. La institución del heredero. El heredero, ¿quién es? Es el que por testamento o por ley, mediante el juicio de intestado, ¿ah? Recibe en todo o en parte una herencia o legado. Él es el heredero. Es el que por testamento o por ley, cuando hablamos por testamento, ¿por qué estamos diciendo que es un heredero por testamento, licenciado? Licenciada Marley, ¿por qué decimos que es un heredero por testamento? ¿Sí? ¿Por qué? Que eso en su momento lo dejó su papá o un familiar de él. Gracias, muy amable, licenciado Cerón, muy amable. Sí, exactamente. Ahora, cuando decimos que es heredero por ley, ¿cuál será? No lo dejó en testamento, no lo dejó en Es cuando testamento. la ley otorga al, ¿cómo se dice? No sé. Es cuando la ley decide a una persona capaz de heredar la propiedad. Ok. Cuando el juez determina la repartición del bien de aquellos, sí, aquellos que no están dentro de en un testamento, pero hacen un juicio sucesorio testamentario, y ahí está. Y él es el que, él es el que va a determinar, ¿no? Por ley, ¿sí? Mediante un juicio de intestado. Y este recibe en todo o en parte una herencia o legado. Es a quien se transmiten los bienes de derechos y obligaciones del decujus. Dijimos que el decujus es aquella persona que fallece, es aquel testador, ¿no? En los términos del testamento y en la forma en que se disponga la ley o en su caso. La forma en que se disponga el testamento, la forma en que dejó el testador. Por ejemplo, licenciado Cerón va a adquirir la casa habitación, pero siempre y cuando tenga que pasar 5 noches en ella de manera continua. ¿Ya? Pues así lo dejó establecido en los términos del testamento.
Y entonces el licenciado Cerón no puede pasar, si nada más pasa 2 noches en la casa habitación y está pidiendo 5 noches, pues no se le va a otorgar la casa habitación. Se le otorgará la casa habitación siempre y cuando pase, ¿cuánto? 5 noches de manera continua. Pero si no, pues no se le va a dar. ¿Sí? Ahora bien, es de acuerdo como diga el testamento, ¿no? El heredero debe ser nombrado o instituido designándolo por su nombre, apellidos. Y si varios tuvieran el mismo nombre, deben agregarse otros nombres o circunstancias que distingan al que se requiere nombrar. Por ejemplo, el heredero debe ser nombrado o instituido designado por su nombre. Pero si los dos tienen el mismo nombre, entonces vamos a poner algo que distinga al que se quiere nombrar. ¿Sí? En caso de que el testador no lo hubiere designado por nombre, pero sí de otra forma que produzca certeza sobre la entidad del heredero, valdrá y se reconocerá el nombramiento. Entonces, por ejemplo, yo dejo mis bienes a... ¿Qué vamos a decir? Dejo mis bienes al Pacho. Digamos que en el pueblo hay un borrachito o una persona que le ponen el Pacho. Dejo mis bienes del 100% del Pacho y a él se lo voy a entregar. No fue designado por nombre, sino por un sobrenombre. Y este sobrenombre dice, bueno, pues ¿quién es? Y si el pueblo es conocido por el pueblo, pues el pueblo va a generar la certeza jurídica de que el Pacho es él, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce por ese sobrenombre. Y entonces la autoridad se lo va a hacer llegar esa herencia. Por eso dice, el heredero debe ser nombrado o instituido designado por su nombre y apellidos. Y si varios tuvieran el mismo nombre, deben agregarse otros nombres o circunstancias que distinguen al que se requiere nombrar. Una, en caso de que el testador no lo hubiera designado por nombre, pero sí de otra forma que produzca certeza sobre la identidad del heredero, valdrá y se reconocerá el nombramiento. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el error en el nombre o cualidades del heredero no vicia o afecta el nombramiento del heredero. Si de otro modo se supiera ciertamente y sin confusión cuál es la persona que se nombra como heredero. Por otra parte, en caso de que los herederos sean instituidos sin designación de parte de la masa hereditaria que a cada uno corresponde, estos heredarán por partes iguales. El heredero nombrado como tal sobre esa cierta y determinada será considerado legatario. Cuando toda la herencia se reparta o legados, todos los legatarios serán considerados los herederos. El heredero al que se asigne parte alícuota de la herencia será considerado heredero. Ok, entonces ya sabemos esa condición de heredero, licenciados. Cuando se nombran herederos a los hermanos sin designación específica sobre los bienes de la masa hereditaria, se dividirá la herencia como se hace en el intestado. En el caso del heredero que muere antes de que el testador muere
antes de que cumpla con la condición impuesta, del incapaz de heredar y del que renuncia a la herencia, no existe la transmisión de derechos o sus herederos. Después, respecto de esa parte, se tendrá a las reglas de la sucesión legítima o intestada. Licenciados, ya no va a terminar el tiempo, ya tenemos 5 minutos para terminar. El nombramiento del heredero será nulo y quedará sin efecto cuando aparezcan estos dos problemas. Si existieran varias personas del mismo nombre o circunstancias y no se pudiera saber o identificar cuál es la que se está nombrando como heredero, pues esta será ninguna. Toda disposición en el testamento hecha a favor de la persona incierta o sobre cosa que no puede identificarse será nula, a menos que por algún evento podrían resultar ciertas. ¿Estamos? Toda disposición en el testamento hecha a favor de la persona incierta o sobre cosas que no pueden identificarse será nula, a menos que algún evento pueda resultar ciertas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, licenciados, ¿cuáles son las funciones del heredero? Ahí está, lo dijimos, ¿sí? Institución del heredero. Licenciados, les pido de favor que sigan haciendo sus tareas. Si tienen dudas, mándenme un mensajito y con mucho gusto. ¿Estamos de acuerdo? Suban las tareas. Nada más vamos a tener clases el próximo martes y que ahí concluimos. Muy pendientes con la plataforma, con lo de sus exámenes. Yo les voy a avisar en el momento que el examen ya está en plataforma para que lo puedan realizar, licenciados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, licenciados, de mi parte ha sido Está todo bien. por hoy. Ya nos aventamos los 40 minutos, tan rápido. Eh, Híjole, con ustedes se va rápido el tiempo, pero en fin. Bueno, licenciados, cuídense, nos vemos en la última clase, nos vemos, hagan sus tareas. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda, estoy a su orden. Nos vemos, licenciados. Ya, nos vemos.